quiero hablarles acerca de esta palabra bendita, por supuesto, hablarles acerca del amor. ¿Y por qué? Porque evidentemente todo funciona por amor, en amor, para el amor de Dios. Si nosotros podemos descubrir esta verdad maravillosa en nuestras vidas, entonces vamos a descubrir la potencialidad de Dios, vamos a estar siempre viviendo una vida con sentido, con propósito, con potencia. Qué cosa extraordinaria que no nos tengamos que reinventar en la vida, sino que simplemente alinear con los pensamientos de Dios. La cosa maravillosa de la nueva vida en Cristo Jesús es que, porque nosotros siempre decimos que en cada situación, que a veces corremos el riesgo de que seamos destruidos incluso en esas situaciones, tenemos que reinventarnos y surgir de nuevo. Pero lo potente en el Señor es que nuestra vida, tal cual como sea, siempre por sí sola se reinventa, porque nosotros estamos en la potencia de Cristo. Entonces, para estar en la potencia de Cristo, tú tienes que saber de dónde vienes, para dónde vas. Y eso es vivir en amor. Por eso es tan importante que podamos reflexionar al respecto y podamos descubrir toda esta potencia del Señor. Todo funciona en la potencia del amor de Dios. Entonces tenemos que sacar esto de sus mitos y de sus liviandades, porque tanto se habla del amor en este mundo, pero poco se vive del amor en este mundo, porque poco se entiende. Entonces, tal como esta palabra lo dice, tu amor y mi amor es lo que verdaderamente muestra cuándo nosotros conocemos a Dios y cuánto conocemos de Él. Tu amor y el mío, y cómo nosotros lo vivimos, cómo lo experimentamos, cómo lo hacemos presente, así como hacemos presente nuestra fe, ¿verdad? Siempre hacemos presente nuestra fe frente a todas las situaciones, pero hay algo más potente que la fe misma, y es el amor. Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros podemos, por revelación, una vida sujeta a la palabra de Dios, hacer presente el amor en nuestros corazones y fluir a través de esta actitud de vida, entonces todo lo vamos a superar. No nos vamos a tener que reinventar, porque la vida se inventa por sí sola, está presente, está manifiesta. Eso es lo que quiero decirle. Entonces necesitamos comprender cada vez mejor acerca del amor verdadero y cómo este entendimiento entonces pueda guiar nuestras vidas en cada ocasión que nosotros tenemos. Se trata de que tú y yo manifestemos nuestra fe. La fe se hace real, se hace vida a través del amor que nosotros manifestamos en nosotros, porque lo estamos entendiendo, porque lo estamos viviendo. Entonces, si aprendemos a amarnos de verdad, amarnos primero a nosotros mismos, porque de ahí existe la posibilidad de que nosotros podamos amar a otros, porque al amarnos nosotros mismos, mira esta idea que es interesante, al amarnos nosotros a nosotros mismos, en el sentido correcto de la fe, amamos a Dios de verdad. Porque reconocemos que estamos vivos y la vida viene de Él, ¿sí o no? Entonces nos alineamos con la gracia de Dios y con la potencia de Dios y podemos superar todas las situaciones. No quedamos enredados en una dificultad, no quedamos enredados en una incapacidad para vivir, sino que experimentamos la gracia de Dios y el poder de Dios para que podamos andar como Él quiere que andemos, con claridad y con potencia. Entonces, el amor no es otra cosa que, como lo hemos dicho en algunas enseñanzas, el amor no es otra cosa que la existencia misma de Dios, marcando nuestra propia vida. Dios es amor. Entonces, cuando tú amas, tú estás marcado, caracterizado por Dios mismo, para que puedas vivir de esta manera. Y se trata de que podamos descubrir eso. Entonces la pregunta a la cual quiero llevarlo esta mañana para que reflexionemos en la gracia del Señor es: ¿cuándo
es que nosotros realmente amamos? Porque se trata de esto, de que amemos en toda ocasión, en toda circunstancia. Toda situación que tú la vivas, experimentes, sea propia o sea de otros, puedas encauzarla y puedas juzgarla y determinar las acciones a través de la vida en amor en el Señor. Amor es una acción continua en la capacidad de Dios, si podemos definirlo de alguna manera. Amor es una acción continua en la capacidad de Dios, en la capacidad. No se trata de que tú trates de amar con tu propia fuerza. No se trata de que tú puedas lograr entender algo con tu propio entendimiento, sino que tú puedas conocer profundamente a Dios, porque eso dice la palabra. El que ama, ¿qué dice? Conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios, conoces el camino, sabes cómo actuar. ¿Quiere entendimiento para actuar bien en su vida? Tiene que aprender a conocer a Dios a través de cómo tú amas. Por eso vale la pregunta esta mañana: ¿cómo tenemos que amar? Más bien, ¿cuándo es que realmente amamos? ¿Cuándo es que el amor se hace vida en nosotros? La fe obra por el amor, como dice Pablo a los Gálatas. La fe obra por el amor. O sea, lo que yo estoy creyendo en Dios se va a manifestar de tal manera que eso me va a llevar a actitudes concretas. Obras son amores, dijo alguien por ahí. Y de eso se trata nuestra vida. Entonces, ¿cuándo es que nosotros realmente amamos? Vale la pena esta reflexión, porque esto nos conecta verdaderamente con una vida de fe. Y la vida de fe es la vida triunfante en Cristo Jesús, que nos hace superar todas las situaciones. Pero la fe obra por el amor. Tú tienes que aprender primero cómo opera esta virtud maravillosa del Espíritu Santo en mi vida, para saber cuándo es que yo estoy amando. ¿Le interesa el tema? Entonces, en primer lugar, pongamos esto: ¿cuándo es que nosotros amamos realmente? De acuerdo a lo que vemos en la palabra, entendemos que amamos cuando somos amados. Y eso es lo que nos hace entender Jesús. Mira, quiero mostrarte un pasaje. Juan, ahora sí, Evangelio de Juan, capítulo 15. Hay estos capítulos de Juan 14, 15, 16, desde el 13 incluso. Está Jesús en la intimidad con sus discípulos, enseñándoles cosas determinantes para la vida. Capítulo 13 de Juan es donde Jesús establece el nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan? Este es el nuevo mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, en el capítulo 15, que es el capítulo de los frutos, ¿cómo el cristiano fructifica en su vida? Fructifica en primer lugar porque depende, dice, de la vid. Está unido a la vid y eso le va a generar frutos, porque tiene un llamado para fructificar en la vida. Pero hay un modelo para que esto se dé en tu vida. Entonces el versículo 9 del capítulo 15 dice lo siguiente. Versículo 9, por favor. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuándo es que tú y yo amamos realmente? Cuando somos amados. Cuando reconocemos el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el origen de todas las malas actitudes, de todas las malas conductas, de todos los extravíos de la vida? ¿Cuál es el origen de eso? La falta, la carencia de amor, ¿sí o no? Porque el ser humano se extravía en su propia necesidad y queda despojado de esa necesidad. Y en vez de ser capaz, se hace vulnerable y necesitado. Por eso el poder del Evangelio: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, los pobres que no tenían, ahora son suplidos. ¿Y cuál es la mayor necesidad del pobre? Que no tiene para cubrir su vida, para valorar su vida, porque es miserable, porque depende de cualquier otro menos de sí. Entonces Dios le trae la buena noticia por causa de su amor. Amén.
Entonces lo primero que tenemos que descubrir en nuestra vida es el amor mismo de Dios por nosotros, incondicional. ¿Sí, iglesia? Eso va a sanar todos tus complejos, todas tus inseguridades. La palabra dice que en el perfecto amor no hay temor. ¿Sí? Porque el temor queda fuera. Porque lo que trae el temor es el castigo, es la pérdida, es la consecuencia del pecado. Y trae, por supuesto, condenación y ambigüedad y no sabes dónde estás parado. Pero Dios te da la fe para que la fe te ancle a una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? Que Dios te ama y que Él cumplirá su propósito en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, la primera cosa que tenemos que entender para amar verdaderamente es entender que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Por qué es que tú y yo, pregunto yo aquí, debemos amar siempre más allá de nuestras emociones? Porque esto es lo que define realmente lo que somos y de dónde venimos. Por eso tenemos que amar. Porque al yo amar, defino de dónde vengo. Vengo del amor del Padre. ¿Por qué Jesús pudo dar su vida por todos nosotros? Porque el Padre me ha amado y me ha amado siempre. ¿Sí o no? Entonces no tenía ninguna necesidad. Porque la gente en lo general no ama porque tienen una necesidad primero. Porque el amor desde la perspectiva humana tiene que ver con una reciprocidad, no con una entrega incondicional. Es decir, desde la perspectiva humana, el ser humano puede amar siempre y cuando lo amen. El ser humano, en su condición de humano y destituido de la gloria de Dios, crece necesitado de amor. Pero cuando tú vienes a Cristo y entiendes y naces de nuevo, viene otra mentalidad. Tú fuiste amado desde siempre. ¿Sí, iglesia? Fuiste amado desde siempre. ¿Qué define tu salvación y tu fe? Que Dios te ha amado. Eso define. No lo definen tus hechos. No define que tú cumpliste todos los mandamientos. Tú cumples al final todos los mandamientos. Tú haces al final toda la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha amado. Y entendiste eso y eso te hizo libre. Entonces, Dios te ha amado. Para eso existes y para eso tienes vida eterna. Me encanta cuando Jeremías le explica esto proféticamente al pueblo de Israel. Por favor, pon Jeremías capítulo 31. Sí, Jeremías capítulo 31. En el verso 3, ahí hay un entendimiento muy interesante. Quizás leámoslo desde el verso 1 para que captemos todo el contexto, porque el contexto de esta palabra es muy interesante. Dice desde el verso: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Se marcará una identidad. Ustedes que están extraviados, que no tienen esperanza, el contexto histórico de esta ciudad, de esta palabra, es un país que está siendo transportado a una cautividad. Han sido llevados, ¿verdad?, por el imperio a una esclavitud de muchos años. Entonces ellos no tenían esperanza, estaban perdiendo su identidad como tales. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Ahora mira el verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por eso es que hay esperanza para ti y para mí, porque el amor de Dios nos ha cubierto. Hay algo más poderoso que nuestros hechos, algo más poderoso que la capacidad que nosotros tenemos para vivir. ¿Cuál es? El amor de Dios, que prolonga su misericordia hasta que sus planes se cumplan. ¿Lo entiende, mi hermano? Entonces, ¿cuándo es que
realmente podemos amar. Cuando tú y yo hacemos presente de dónde venimos, para dónde vamos, con todo nuestro sentido de vida, porque somos amados. Eso plantea seguridad. Eso te desprende de la necesidad que tú tienes del otro. ¿Me hago entender? Te desprende, te separa de la necesidad que tú tienes de la otra persona. Y tú te vuelves una persona completamente cubierta para todas las cosas que tú tengas que hacer. Porque hay algo más grande. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Otra capacidad, otra potencia te cubre. Entonces tú te puedes entregar por entero a los demás. Tú no necesitas de la reciprocidad del otro. Tú no necesitas que el otro valore lo que tú haces por él, porque te puedes entregar completamente. Eso es lo que hizo Jesús. Así como el Padre me ha amado, dice la palabra, así como Él me amó, determinó una vida, una seguridad. ¿Por qué Jesús se pudo entregar por entero por nosotros? Porque Él estaba amado desde el principio. Lo mismo que Dios hace con nosotros. Por eso nosotros nos podemos entregar para la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Entonces, amamos, ¿por qué? Porque somos gente incondicionalmente amada. ¿Sí? Entonces, así como el Padre nos ha amado, nosotros podemos amar. Podemos entregarnos. Sin temor de que nos falte algo. De que necesitamos de alguien. ¿Qué le parece? ¿No te trae eso libertad a tu corazón? Tú puedes hacer todo el tiempo el bien, porque hay una naturaleza que late dentro de tu corazón, una nueva naturaleza que te dice, tú eres alguien que fue escogido en primer lugar para recibir todo el amor eterno e incondicional de Dios en tu corazón. Tú tienes esa potencialidad. Entonces, cuando lo crees, y cuando lo crees, cuando lo haces manifiesto, porque eres fiel a la palabra, escuchaste la palabra, entonces como escuchaste la palabra, fe se produce en tu corazón y tú crees en eso y te mueves por eso. ¿Y en qué te mueves? En que Dios me sostiene. Es cierto, de repente no nos va como esperamos. De repente yo le doy a algo, a alguien, sea una actitud, sea una palabra, sea un bien, sea lo que sea. Y ese alguien a veces no lo valora, no lo aprecia y me siento humanamente frustrado. Pero yo puedo pensar mejor y decir, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué existo? Para que este amor que yo recibí, otro lo tenga incondicionalmente. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Aleluya. Y el que da, recibe. Porque Jesucristo recibió toda gloria, toda honra y está sentado en el trono que es sobre toda autoridad y todo señorío. Porque Él dio su vida. ¿Y por qué pudo dar su vida? Porque Él estaba siendo amado por el Padre. Tenía una cobertura. ¿Me entiende el concepto? Siempre vas a estar cubierto. Siempre vas a. Por eso puedes dar por entero. ¿Cuándo amas? En primer lugar, cuando eres amado. ¿Estás siendo amado? Ahora mismo estás siendo amado. Ahora mismo estás siendo amado. Y lo amado o amada que tú estés siendo no depende de lo que tú puedes hacer, sino que depende de los propósitos eternos del Padre, que no cambia, que no hay sombra de variación. Dígame si no es extraordinario eso. Nunca se va a acabar el amor de Dios por ti. Te prolongué mi misericordia. ¿Cuándo amamos? Cuando somos amados. ¿Cuándo amamos? Cuando creemos en Dios para hacerlo manifiesto o real en nuestra vida. Ahí es cuando verdaderamente amamos. Cuando creemos en Dios para hacerlo real en nuestra vida. A través de lo que hablamos, primero lo que pensamos, segundo lo que hablamos, tercero lo que decimos. Ahí es cuando realmente amamos. Porque cuando yo amo, desato, activo la naturaleza de Dios en mi vida.
y me someto a su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Su mandamiento. Todos los mandamientos ahora se resumieron en uno. Antes habían dos, ¿se acuerda? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahora, Cristo hizo un cambio. Y este es el nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que así también os améis. Cuando esto ocurre, es cuando de verdad la fe actúa en nuestra vida. Y comenzamos entonces a hacer manifiesto de dónde venimos, para qué existimos, para el bien de otros. Por eso tiene que ver con tu forma de pensar. ¿Cómo tú estás pensando del otro? ¿Cómo tú estás pensando acerca de las circunstancias que estás viviendo? O viviendo con respecto a otros. ¿Cómo tú piensas de la sociedad en que vives? ¿Cuáles son tus pensamientos? Determinan al final y al cabo cuáles van a ser tus actitudes con respecto a estas circunstancias. Entonces, porque lo que nosotros pensamos comienza a ser el dibujito de nuestras propias realidades. Nuestros pensamientos definen nuestras propias realidades. Y si tus pensamientos son pensamientos de bien, son pensamientos de Dios, estás conectado con el amor de Dios, que todo lo hace, que todo lo cree, que todo lo puede, ¿verdad que sí? Y eso hace que tu realidad sea todopoderosa. De ahí que tú haces real a Dios en tu vida a través de lo que tú piensas y a través de lo que tú hablas. Como yo estoy hablando de mi entorno, como yo estoy hablando de la relación en mi hogar, partiendo con mi esposa, con mis hijos, con el resto de mi familia y así con la sociedad entera. Como yo estoy hablando está determinando al final y al cabo cómo yo estoy amando. Amén, iglesia. Amar no es un deseo de simplemente hacer el bien. Conlleva eso. Pero cuando se concreta ese deseo, cuando ese amor que está queriendo manifestarse en tu vida, logra que tú pienses bien, logra que tú hables bien y por lo tanto logra que tú hagas buenas cosas. Amén, iglesia. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados a llevar una buena conducta, porque la buena conducta es el resultado de los buenos pensamientos que tú tienes y del buen lenguaje que tú manejas. Nosotros como nuestra cultura estamos acostumbrados a hablar más mal del otro que bien. Estamos acostumbrados al chaqueteo, estamos acostumbrados a la crítica, ¿verdad? Y siempre le buscamos el cuesco a la brea, y el problema es que las breas no tienen cuesco, pues. Entonces, siempre se nos producen conflictos, porque no estamos pensando correctamente. Ahora el apóstol Pablo dijo, tú quieres tener una fe extraordinaria que te lleve a sobrepasar cualquier cosa y puedes tener cualquier entendimiento. Estoy pensando en el texto de Filipenses 4, famoso texto, ¿no es cierto? Cuando oramos y pedimos cosas a Dios, y ahí el apóstol Pablo le hace una enseñanza a los filipenses y les dice, si ustedes quieren que la paz de Dios les haga sobrepasar el entendimiento de todas las situaciones y Cristo sea el centro de su vida, piensen como corresponde. Amén, iglesia. Por ahí parte. Entonces, ¿cuándo es que tú amas? Amas cuando tú haces real a Dios en tu vida. ¿A través de qué? De lo que tú estás pensando, de lo que tú estás hablando y por ende como tú estás actuando. Ahí se nota que Dios es real en tu vida. No se nota por muchos dones que estén manifiestos y tú haces milagros y cuántas cosas. El famoso texto, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, pero hicimos esto, otro. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dice Jesús? Quítense, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ustedes no tenían la naturaleza de Dios. Porque ustedes no amaban realmente. Entonces, cuando tú amas es cuando, amada iglesia, tu fe te hace creer en un Dios
que te hace pensar, hablar y actuar correctamente. ¿Lo estamos entendiendo de alguna manera? Porque es determinante. Tú tienes que ser una persona, todos nosotros tenemos que ser gente que vive en amor, para el amor de Dios. Y así se hace real. Entonces amamos cuando entendemos que somos amados, cuando nos ocupamos de tener los pensamientos, las palabras y las actitudes correctas. Y tercero, ¿cuándo es que realmente amamos? Cuando experimentamos verdadera libertad en Dios. Mira, sígueme en este pensamiento. ¿Cuándo es que realmente amamos? Cuando somos libres. Entonces practiquemos el amor libre, dicen los hippies. No se trata de eso. Ser libre con la libertad que Dios te da. Hay una canción que hemos cantado muchas veces, o algunas, no tantas, recomendación. Ya no soy esclavo del temor. Ahora soy hijo. Me gusta mucho esa letra, porque es una de esas canciones de confesión de fe que marcan tu identidad. Soy libre en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo del pecado, no soy esclavo del temor, ya no estoy perseguido por este sentido de juicio que nos va a buscar para condenarnos. Dios no me está buscando para condenarme. Dios no me está mirando desde el cielo a ver si me porto bien o me porto mal. Dios ya me encontró, ya determinó una vida para mí, ¿sí o no? Entonces ahora yo tengo confianza. La confianza produce la confesión y la confesión determina el tipo de fe que tú vas llevando. Y eso te hace una persona segura. Entonces, cuando decimos que cuando realmente amamos es cuando vivimos en la libertad que Dios nos da, es cuando el amor de Dios nos hace libre por una verdad objetiva, concreta. No una idea acerca que yo tengo de la vida o que tengo acerca de los otros, sino es una verdad concreta que tiene definiciones claras, ¿sí? Como dar tu vida a favor del otro. Cuando decimos que el amor te hace libre, porque es una verdad objetiva que conlleva tu corazón a hechos concretos. Cuando decimos esto, significa que no amas por lo que sientes, sino amas por lo que sabes acerca de Dios y por el propósito que Él tiene para tu vida. Eso te lleva a hechos concretos. Amén. Tú no necesitas desarrollar un sentimiento especial por alguien para amarlo. Tú sabes cuando estás en el Señor que fuiste hecho para eso, aunque a esa persona no sea tan amable. ¿Te has fijado que algunos son amables y otros no son amables? Y el mundo está lleno de ese tipo de personas, personas que no son amables en términos humanos. Pero yo tengo una verdad superior que me ha hecho libre de la mentira inferior. ¿Y cuál es la verdad superior? Primero, que soy amado. Y segundo, que estoy destinado a cubrir la necesidad del otro, a hacer la misericordia y cubrirla. ¿Sí, iglesia? Hacer la misericordia tiene que ver con poner un corazón que va a ayudarte a mirar la necesidad que el otro tiene profundamente y cubrirla. Y eso es verdadero amor. ¿Entiendes? Por eso es que decimos que amas realmente cuando tú experimentas la verdadera libertad. ¿Qué libertad? La libertad que me sujeta a una única manera de vivir. ¿Me entiende? Pareciera que en el razonamiento humano decimos, entonces ya no soy libre. Sí, eres libre cuando eres verdaderamente dependiente de la verdad. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la verdad la que te hace libre. Y en este caso tú y yo necesitamos experimentar esa verdad eterna, que Dios está sobre nosotros, que nos guarda, que podamos dar
podemos dar nuestra vida a favor de los demás. Y esa verdad entonces va a convertir nuestro corazón para que nosotros tengamos las acciones correctas. ¿Me entiendes? No estás dependiendo de un sentimiento. No hay cosa más terrible que los cristianos tengan que depender de sus sentimientos humanos. Por eso tienes que ofrecer cada día tu cuerpo en sacrificio vivo ante Dios, santo, agradable a Él. Es vuestro culto racional. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos están afectados por una naturaleza de pecado. Entonces el sentimiento siempre te va a querer anclar, esclavizar a la emoción que tú estás teniendo. Pero hay algo que es superior a eso. Y eso te hace libre. ¿Me entiendes o no? ¿Qué te hace libre? Que tú tienes un destino en el Señor. Que tú vives en una superioridad. ¿Me está alcanzando a entender? Ojalá que haya revelación en esto, porque esto va a crear, ¿sabe qué? Esa maravillosa atmósfera en la cual viven los cristianos, los hijos de Dios. Las actitudes. Va a llegar a crear en ti actitudes de vida. La actitud siempre es una razón primera que se interpone en la emocionalidad, que se interpone en las razones que gritan las situaciones. Una actitud dice, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú delante del Señor? Uno que es amado y uno que ha sido hecho libre. Libre. ¿Cuándo amas? Cuando yo experimento la libertad en el Señor. Ya no dependo de la circunstancia. Mi única dependencia es de la palabra de Dios. ¿Eres libre o no eres libre así? Puedes hacer cualquier cosa. Como lo más crucial de la vida de alguien. ¿Qué es lo más crucial de la vida de alguien? Dar su vida por el otro. ¿Sí o no? Eso es lo más crucial que puede pasar en tu vida. Tú puedes dar tu vida con toda confianza, porque eres libre de cualquier necesidad que tengas. ¿Lo creemos, mis hermanos? Animémonos en esto, porque esto es la ciencia. Por último, quiero poner este último punto. ¿Cuándo amamos de verdad? Amamos de verdad cuando soy amado. ¿Qué más dijimos? Cuando Dios es real en mi vida, porque creo en Él, entonces se hace real en mi vida a través de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que hago, y cuando experimento la verdadera libertad que me lleva a depender más y más del Señor. Y por último, la esencia misma del amor. Amas cuando das lo mejor de ti. Ahí es cuando amas. ¿Quieres amar a tu hermano? ¿Quieres amar en tu familia, a tu esposa, como Cristo ama? Amén. Y con eso nos va bien siempre. ¿Quieres amar así? Entonces tienes que aprender a dar lo mejor de ti. Lo mejor de ti, porque así es como Dios nos ama. ¿Verdad que sí? Amar es el hecho de dar lo mejor de uno, porque cada vez que decidimos amar, tenemos que encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos para dárselo al otro. Definitivamente. Tienes que encontrarte con algo bueno. ¿Sí, iglesia? Y si tú piensas que no hay nada bueno en ti, estás frito. No puedes hacer nada en la vida. No puedes creer, no puedes esperar que cosas extraordinarias sucedan, porque estás sujeto a tus circunstancias. Pero cuando tú decides pensar que en ti hay algo bueno, al que tiene se le dará más y abundará posteriormente. Entonces, ¿cuándo es que amas? Cuando yo soy una persona que porta el bien. Por eso decíamos como principio fundamental, ¿cuándo amo? Cuando soy amado. Y cuando soy amado estoy cubierto, y si soy amado es porque hay cosas buenas en mí. ¿Sí o no? Antes de que, porque yo soy bueno, es alguien determinó bien para mí. Alguien hizo un camino, aun cuando no me he podido encontrar de lleno con ese camino y todavía me equivoco y todavía cometo errores. Pero alguien determinó algo bueno para mi vida.
Por lo tanto, lo que hay en mí es bueno. ¿Sí o no? Entonces, de aquí que la mejor manera de vivir seguros de quiénes somos y de lo que podemos hacer es disponernos al amor. Definitivamente, disponernos a amar continuamente. ¿Por qué? Porque amar es dar lo mejor de mí. Lo mejor, la mejor actitud, la mejor palabra, el mejor pensamiento. Si alguien se puso odioso, ¿te ha encontrado eso? Te pusiste odioso. O sea, una persona que merece odio. Cuando eso pasa y se te produce un sentimiento de rechazo, porque cuando alguien se pone odioso, se pone chupete de fierro, como decimos, insoportable, y todo lo que tú digas será usado en tu contra, ¿o no? Cualquier cosa que tú pretendas hacer va a ser mal enfocado, mal recibido. Entonces alguien se puso odioso. Cuando eso no sucede, es cuando nosotros tenemos que tener un pensamiento mayor y decir, aquí tengo un lindo desafío en mi vida, voy a dar lo mejor de mí. Y aun cuando eso que doy lo mejor de mí tiene un rebote, no sé si ha visto un nuevo juego que sacaron ahora para los tenistas, una pelota que tiene un elástico. Bueno, para practicar tenis, lo que les gusta, entonces es como un autofrontón. Usted lanza la pelota y la pelota se devuelve y llega a tu paleta y empieza a darle. Bueno, a veces no sucede eso con alguien, que te llega y te llega y te llega de vuelta, pero el amor tiene el poder de Dios. Cuando tú insistes en eso, cada vez que la persona choca contra ti, porque no está recibiendo lo que tú le das, si tú te mantienes fiel con una buena actitud, con una buena palabra, con un buen pensamiento, con una buena oración. Amén, iglesia. No es que usted está orando, elimínalo, Señor. No. Usted está orando, Dios mío, que tu luz resplandezca en su corazón. Pero que más que tu luz resplandezca en el corazón de Él, que resplandezca en el corazón mío. ¿Sí? Que resplandezca en mi corazón. Para que yo no deje de tener la oportunidad y la perseverancia de seguir haciendo el bien. Porque va a pasar que en algún momento esa pelota que se está devolviendo a tu vida se va a reventar contra tu paleta. ¿Me entiende el ejemplo? Se va a reventar allí y se va a manifestar que es que yo tenía la razón. No, es que Dios es verdad. Es que siempre que haces el bien, ganas. ¿O no? Claro que sí. Como habría dicho don Albert Einstein, ¿cierto? El mal es solo la ausencia del bien. Lo decía en otro sentido, con respecto a la luz, pero aquí lo podemos tomar de la misma manera. Sí, iglesia, ¿por qué hay tanto mal en nuestra sociedad? Porque hay ausencia de bien. Por eso tú tienes que amar incondicionalmente. ¿Sí? Después de eso, de mucho tiempo, a veces son largas jornadas, largos tiempos, siempre triunfas. Porque el bien siempre triunfa sobre el mal. ¿O no, iglesia? Entonces, dar siempre te pondrá en alto. Esto es interesante. Dar, cuando tú das, siempre te va a exaltar, siempre te va a poner más alto que cualquier situación. Por eso cuando tú das, tú puedes dirigir tu oración correctamente. Porque cuando nosotros no oramos en amor, con el entendimiento de Dios, a veces estamos orando, Dios mío, transforma la vida de esa persona, para que esa persona sea mejor. Parece toda una buena intencionalidad, ¿no es cierto? Por eso yo resisto la impiedad, qué sé yo. Bien, parece todo bien hasta ahí, pero ¿cuál es el trasfondo en eso? Un tremendo temor y rechazo por lo que es esa persona.
en lugar de disponernos simplemente a dar incondicionalmente. Y eso nos pone en un lugar más alto. No para ser superiores al otro de manera que lo miremos con desdén, con rechazo, con jactancia, de ahí tenemos que cuidarnos mucho, sino que miramos con humildad, considerándonos con respecto al otro como inferiores al otro. Amén, iglesia. Y cuando esa actitud se da, es cuando nosotros nos ponemos en el lugar más alto, porque el que se humilla será ensalzado, dice el principio. Y cuando tú eres ensalzado, no es que tú te desprendes del otro, el otro ya no tiene nada que ver con tu vida. Es cuando tú fuiste llevado a una plataforma de entendimiento, de seguridad, de ocasión sobrenatural en el Señor, que va a arreglar las cosas. Y tenemos que aprender a experimentar esto, hermanos míos. Por esto la fe te lleva a creer lo que es imposible. ¿Sí o no? Nosotros estamos llenos de una vida de imposibles. Entonces, cuando yo creo, es cuando yo estoy realmente dispuesto a dar sin condición. A dar, porque eso me va a levantar. Dar siempre te va a dar un argumento mayor. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, cuando usted ve que en su casa, por ejemplo, los demás no se comportan como usted espera, los demás no tienen el fruto que tú quieres que tengan, y la cosa no está siendo como tú esperas que sea, entonces en lugar de amedrentarte y complicarte con esa existencia y hacer una oración errada, Señor, cámbianos, Señor, dale juicio, hazle entender para que hagan las cosas correctas. En lugar de eso, ponte en la posición de Dios. Dios está en la posición más alta que existe, ¿sí o no? Y como Dios está en la posición más alta, Él lo que hace cada día es extender su misericordia. ¿Y misericordia qué es? Es tener un corazón para cubrir la necesidad del otro. Entonces ya no trae juicio para el otro. ¿Qué es lo que trae? Dios mío, yo proclamo tu bendición. ¿Qué es lo que trae? Palabras buenas, pensamientos buenos. Entonces ¿viene qué? Viene el resultado más maravilloso de la fe. ¿Cuál es el resultado más maravilloso de la fe? Que tú puedes hablar palabras extraordinarias. Porque todo lo que tú creas puede ser hecho, ¿sí o no? Entonces, si tú crees por el bien del otro que no merece ni una, que no tiene ninguna capacidad de hacerlo, y tú comienzas a hablarlo, entonces tú piensas a cubrir sobrenaturalmente la vida de alguien que no tiene posibilidad en este mundo. Y dime si eso no es estar encima solamente y no debajo. Amén. Cuando la Biblia nos dice que la bendición que Dios nos da es para estar encima solamente y no debajo, no se refiere a un mero poder adquisitivo que nos hace todopoderoso para comprarlo todo y estar sobre todos y hundirlo. Se trata de tener esa superioridad que te hace vivir el verdadero amor, que te hace experimentar la compasión, un corazón que gime a favor de la necesidad del otro. ¿Cuántos lo creen, mis queridos? Entonces, insisto con esto, la fe, mis hermanos, este es mi gran mensaje siempre va a haber fe en mis mensajes. Y de eso se trata la vida en el Señor, de tener fe. La fe no es tener un buen deseo, un anhelo de que algo pase. Te lo recuerdo, la fe simplemente o complejamente, como tú quieras ver, pero la fe es sujetar lo que tú sientes y lo que piensas a la palabra de Dios para que la declares y vivas por ella. Por eso la fe obra por el amor, porque el amor te hace ver las cosas distintas y te da esto maravilloso que es dar lo mejor de ti. Amén, iglesia. Te superas en pensamiento, te superas en actitud, te superas como persona. ¿Para qué? Para entregarte lo mejor de ti, entregar lo mejor de ti al otro, y el otro que reciba lo mejor de ti. ¿Cuántos creen eso?
Así que el llamado a que tú vengas al Señor y te despojes de todo ese pasado que te haya minimizado, hecho necesitado, hecho indigno, que te hace que cada vez que tú vengas al Señor le tengas que estar pidiendo perdón por esto y por esto otro, porque estás terriblemente atemorizado del juicio. Porque tu pasado es un pasado donde no te amaron. Pero hoy tú puedes venir al Señor y simplemente ser libre y decirle: Señor, gracias que tú me amas para siempre, desde hoy y más que eso, me amaste desde siempre. ¿Sí o no? Antes, dice la Biblia lo dice, la palabra eterna de Dios, antes de que nosotros fuésemos, Dios ya nos había amado. Por eso dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque fuimos creados desde antes de todo. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces el llamado es: ven confiadamente ante el trono de la gracia. Y en primer lugar, siéntete amado, amada por el Señor, completa e incondicionalmente amado para siempre. ¿Y eso qué va a hacer? Eso te va a hacer pensar mejor, para que puedas manifestar mejor a Dios en tu vida y puedas actuar con confianza. ¿Lo cree? Póngase en pie conmigo. Pero usted ponga la mano en su corazón por un instante. De tu Padre que te ama incondicionalmente. No es tu Padre terrenal, no es un Padre humano que te ama de acuerdo a tus hechos. Es el Padre de los cielos que te amó desde siempre, te determinó para que fuese suyo, en su mano todopoderosa, donde todo lo controla. Por lo tanto, como Él te eligió y te eligió para buenas cosas, tú estás destinado para buenas cosas. No vas a ser alguien que se va a extraviar en el mal. Ya no tienes temor. No eres esclavo del temor. Ahora sirves a Jesucristo. Él te ha hecho libre. Y puedes comenzar a decirle: gracias, Padre, porque tú me amas. Yo puedo amar. Yo puedo dar mi vida entera por causa de ti. No importa cuán difícil sea la situación que tenga que enfrentar. Sé que siempre saldré victoriosa o victorioso. Siempre, porque tú me amas. No tengo temor. Puedo levantar mi rostro, puedo levantar mi mirada al cielo y traer el cielo a la tierra. Yo tengo esa propiedad porque tú me la diste. Gracias, Padre. Por eso te entrego mi corazón una vez más, para llevar mi corazón cada vez a las ocasiones de amar incondicionalmente, amar con todo poder, con toda capacidad, a través de palabras todopoderosas que pueden destruir la miseria de alguien, que pueden destruir el mal de alguien. Lo pueden hacer, porque todo lo que yo diga será hecho. Sí, Padre, tú nos diste esa propiedad. Nos rendimos a ti para entenderlo y para vivirlo. Yo proclamo tu bendición sobre toda tu iglesia, sobre toda necesidad, sobre todo sentimiento de carencia. En el nombre de Jesús, sean cubiertos ahora mismo. En el nombre de Jesús, toda inseguridad y toda carencia es confrontada con el poder de Dios y su amor incondicional ahora mismo, para que vivamos eternamente. Gracias, Dios.